apertura que el Espíritu Santo nos está dando para traer la revelación y todo lo que necesitamos como congregación, hermanos. Es muy importante estar abiertos a Él. Él es la verdad, Él es al que debemos de estar siguiendo, y aunque el líder fue puesto como instructor, ¿verdad? El que tiene la verdad es Él. Así que lo que sale de la boca de un líder tiene que estar en acuerdo con lo que está escrito. Si no, vamos a parar los oídos, no esto, ¿verdad? Sino los espirituales, de decir, a ver, ¿dónde dice eso, verdad? Entonces le doy gracias a Dios por la palabra que nos ha traído, y si quiero volver a recalcar lo que dijo Saúl ahorita cuando dijo, somos justos, ya somos justos. Y necesitamos entender que la justicia viene del nuevo nacimiento, de lo que Él hizo en la cruz. No por las obras que nosotros hagamos es que alcanzamos o merecemos o llegamos a un punto en el que, de aquí en adelante ahora soy justo. No, somos justos porque Él nos hizo justos. Y esa justicia, hermanos, llega al nivel exclusivo de nuestro espíritu. Porque el espíritu fue hecho a imagen y semejanza de Él. Ahora tenemos que tratar con esa parte del alma y del cuerpo que aún no ha sido regenerado, pero que estamos en proceso. Nada más les quiero recordar eso. Nuestra justicia, somos justos porque fuimos hechos por Él en la obra de la cruz a imagen y semejanza de Dios. Somos espíritu. Por eso cuando yo hablo como lo que soy, un espíritu, no como lo que ustedes ven aquí afuera, ¿verdad? Esto de afuera tiene muchos defectos, pero el espíritu es perfecto, hermanos. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada, hermanos, el Damaris tocó un punto ahí que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Quiero nada más ver una partecita en la que se muestra a Jesús en el Antiguo Testamento. Se lo recordé así poquito, pero ahorita lo voy a traer nuevamente a esas generaciones. Y dijo ahí en Génesis 6:8, dice, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Chuy, si acaso puedes, por las escrituras. Dijimos que la palabra Noé significa reposo. Entonces, el reposo halló gracia, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Y es importante recordarlo en este tiempo, porque hoy estamos viviendo en tiempos de gracia, y en estos tiempos de gracia, la única forma de recibir de esa gracia es por medio de la fe. Pero una vez que nos conectamos con la fe a la gracia que en la cruz se nos dio, entramos en el reposo de Él para poder recibir y estar en esa plena victoria, hermanos. Seguimos hallando gracia cuando reposamos en estos tiempos. Y decimos que la palabra Noé significa reposo, pero es el reposo representando un tipo de Jesús, ¿verdad? En ese tiempo. Y ahí en la Escritura, en Génesis, se los voy a leer así rápidamente, nada más para recordarlo. Algunos de ustedes a lo mejor no lo saben, pero en Génesis 5 hay 10 generaciones que comienzan con Adán y terminan con Noé, en el diluvio, ¿verdad? Son las primeras 10 generaciones. Y cada una de esas 10 generaciones tiene un nombre. Por ejemplo, Adán fue el primero, y luego Set, el que sustituyó a Abel, que mató a Caín, y luego después de él sigue Enós, Cainán, Mahalalel, Jared, y así van hasta llegar a Noé, ¿verdad? Son 10 generaciones. Y para nosotros esos 10 nombres no nos dicen absolutamente nada, más que qué difícil, ¿verdad? O sea, algunos para pronunciarlos, ¿verdad? Pero cuando un hebreo, cuando un judío ponía un nombre, lo ponía para darle un significado a la persona, ¿verdad? Algo que representara. Así,
Les voy a dar los primeros 4, que es Adán, significa humanidad, mankind. El número 2 es Set, que significa señalado para o señalada para, appointed to. El 3 es Enos y significa débil, frágil o mortalidad. Y el 4 es Cainán, que significa un lugar fijo de morada. Entonces ya en esos primeros 4 ya tenemos una oración formada. La humanidad fue señalada para mortalidad, ¿verdad? Un lugar fijo de morada. Entonces ya vamos a ir formando algo a Cristo, ¿verdad? La humanidad fue señalada para mortalidad por causa del pecado que entró en Adán, un lugar fijo de morada. Y luego tenemos los siguientes nombres, que es Mahalalel, que significa Dios quien es alabado. De ahí se deriva la palabra Jalel o Jaleluya, que es todos alaben a Dios, ¿verdad? Entonces Mahalalel representa a Dios quien es alabado. Y luego viene Jared, que es desciende. Luego tenemos a Enoc, que es instruir o entrenar. Y esos 3 nos representan a Dios, quien es alabado, desciende para entrenar e instruir. Ya tenemos 7, ¿verdad? Ya vamos formando una oración. Y luego sigue Matusalén o Matushalak, que es aquel que es enviado, o un hombre enviado, que es la representación de apóstol en el Nuevo Testamento. El apóstol significa aquel que es enviado, ¿verdad? Entonces Matushalak o Matusalén en hebreo es aquel que es enviado, un hombre que es enviado. Luego tenemos a Lamec, y Lamec representa la 9ª generación, y ese nombre Lamec, hermano, significa ser golpeado, ser azotado, ser torturado, así lo llamaban, el torturado, el azotado, nada más que le decían Lamec, ¿verdad? Y por último, el Noé significa reposo, una paz duradera. Eso es lo que representa lo que hemos estado diciendo. Entonces esos últimos 3, dice, un hombre es enviado para ser golpeado, azotado y torturado y hallar una paz duradera, un reposo, ¿verdad? Entonces, si vemos los 10 seguiditos, es la humanidad fue señalada para mortalidad, un lugar fijo de morada. Dios, quien es alabado, desciende para entrenar e instruir. Un hombre es enviado para ser golpeado, azotado y torturado y traer paz, un reposo duradero. Gloria a Dios. ¿A quién describe los 10 generaciones? A Jesucristo. Por eso cuando decimos nosotros, y Noé halló gracia a los ojos de Dios, estamos representando en el Nuevo Testamento el reposo que iba a traer Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Es algo que realmente toda la Biblia, hermanos, nos abre los ojos. Y así está llena de significados no ocultos de nosotros, sino para nosotros. Y tenemos que estar alertas a todo eso porque resaltan todo lo que Jesús representa, ¿verdad? Y todo lo que en el Antiguo Testamento estaba escondido, ¿verdad? A los ojos de muchos. Bien, entonces, creo que hay un versículo ahí que no quiero que se me olvide. En Génesis 5:29, Chuy, dice, Génesis 5:29, dice, y llamó su nombre Noé, o reposo, llamó su nombre reposo, diciendo, aquí hay revelación para todo lo que hemos estado hablando. O sea, el reposo, puedes leer a Noé
en el primer nivel de revelación, pero ahora sabemos que representa a Jesús y sabemos que representa el reposo. Y Jesús es Señor sobre el día de reposo. Entonces, podemos leerlo. Y el reposo nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Se acuerdan ustedes que en Génesis 3 vino la maldición por causa de la desobediencia del hombre? Y al hombre le dijo, y con el sudor de tu frente comerás, ¿verdad? La tierra te producirá cardos y espinos. Bueno, aquí nos está dando en misterio una revelación que en Jesús se nos iba a dar a nosotros, en el que ya no dependeríamos de las obras de nuestras manos para comer y para ser provistos, sino que voltearíamos nuestros ojos a Dios y veríamos lo que Dios hizo en el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras. Entonces, son anuncios de lo que iba a venir para que cuando viniera nosotros pudiéramos identificarlo y decir, ok, entonces la provisión que Dios dio una vez, ahora la vuelvo a tener en Cristo Jesús. La provisión aquella en la que todo estaba funcionando perfectamente, y me estoy adelantando un poquito, pero en Génesis capítulo 2 dice Dios, dice, y acabó Dios en el 2:2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de todo lo que hizo. En el 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, cuando Dios terminó la obra en el día sexto y descansó o reposó en el día séptimo, reposó, hermanos, porque dijimos la semana pasada que toda la obra de sus manos quedó perfectamente bien hecha, en funcionamiento. No necesitaba ya Dios estar interviniendo para que las galaxias se movieran en perfecto orden o para que los planetas rotaran en ciertos días o en ciertos años, porque varían, ¿verdad? Para que hubiera un ejército de 100 billones de galaxias o para que hubiera un sol y una luna y estrellas. Todo quedó perfectamente bien diseñado y funcionando. La Tierra dando vuelta alrededor de su eje a 1000 millas por hora y dando a la misma vez vuelta al otro lado, dando vuelta para acá a 1000 millas por hora y dando vuelta alrededor del Sol en la otra dirección a 10,000 millas por hora, todo perfectamente a la distancia del Sol para que no nos quemáramos, para las leyes de la gravedad. Todo quedó tan bien diseñado, hermanos, que Dios hizo para atrás y dijo, funciona, yo descanso. No porque estuviera cansado. Ahora entienden, el funcionamiento de todo el universo quedó hasta el día de hoy, sigue funcionando a la perfección. No necesita añadirse absolutamente nada, hermanos, a la mano de Dios. Y estoy hablando aún cuando el hombre intervino para hacerlo disfuncional. Porque el Adán entregó esa obra que Dios le entregó a él, se la entregó al enemigo y comenzó a hacer algo disfuncional. Pero aún así, hermanos, todas las leyes y todo el universo se ha mantenido funcionando perfectamente. Y viene el día en el que obviamente Dios va a recrear los cielos y la tierra, va a enrollar los cielos viejos y va a desenrollar los cielos nuevos. Dicen ahí, se enojan mucho ahí en la oficina porque les comienzo a decirles acerca del calentamiento global, que dicen ellos que es una realidad y les digo la verdad, no me burlo, pero pues lo toman como burla, ¿verdad? Le digo, no hay tal cosa, no hay tal cosa de calentamiento global, eso es algo que han inventado para hacer dinero y para hacer negocios en diferentes lugares. Dicen, pero si ustedes quieren saber lo que verdaderamente va a suceder, no es un calentamiento global, es un derretimiento global.
todas las cosas se van a fundir. Todos los elementos serán quemados y fundidos. No va a quedar nada, va a volver a ser recreado todo por Dios. Pero no porque las fábricas y porque esto y porque el otro, no. Va a ser porque Dios va a intervenir y va a ser una nueva creación, ¿verdad? ¿Y para qué quieren? ¿No? Se salen de sus casillas. Ya mejor me retiro yo y me voy y hago otras cosas, ¿verdad? Sí, sí. No es con mala intención, ¿verdad? Pero sí para llamar su atención a lo equivocado que está el sistema del mundo. Ahora, hay un lugar más que quiero, antes de entrar a donde nos quedamos la semana pasada, hay un lugar más ahí en Génesis 5:28, donde se nos dice que Lamec, para corroborar esto, respaldar un poquito más esto del reposo, como una tipología, ¿verdad? Como decía Saúl, del Antiguo Testamento al Nuevo. En Génesis 5:28 dice, y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y más abajito dice, y vivió Lamec en el 30, después que engendró al reposo. Y vivió Lamec después de que engendró reposo 595 años. Antes del reposo, antes de que estuviera en el reposo, cumplió 182 años. Y cuando entró en el reposo, extendió su vida a 500 y tantos de años. Entonces son pequeñas señales, son pequeños avisos que la palabra nos da para que sepamos nosotros que entrando en el reposo de Dios, nuestra vida se va a alargar, porque se va a cumplir las mismas leyes espirituales de Dios en nosotros. Obviamente que están marcados los días para 120 en estas generaciones. Pero la vida Zoe, no tienes por qué llegar a una edad adulta inservible, como llegan la mayor parte de los adultos. Llegan, trabajan toda su vida para ahorrar un poquito y disfrutarla al final de los tiempos y terminan pagando hospitales y con ese dinero ahorrado. Providers. Entonces, no tenemos por qué llegar a esa edad adulta. Obviamente sabemos que Jesús viene antes, pero no tenemos por qué llegar a una edad adulta siendo unas personas inservibles. Y les podría dar unos ejemplos muy tristes de ciertas personas cercanas a nosotros que les está sucediendo eso, pero está sucediendo en todos lugares, hermanos. Y no porque Dios lo tenga restringido, sino porque no han querido oír, no han querido acceder a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está extendida para todos. Tú extiende, tú cree lo que Dios ha extendido con su mano, que está todavía así, como dice Jorge, en Cristo está extendida todavía así. Y no me importa lo que te haya sucedido antes. Yo soy una representación de alguien que por 20 años, 20 y tantos años estuvo quitando la vida poquito a poquito con la nicotina. Pero ahora, hermanos, Dios restituyó y volvió a traer lo primero que había formado en mí perfecto, sin efectos secundarios, sin nada malo. Me ha estado vivificando mi cuerpo mortal que yo por mis errores y mi alejamiento de Dios había causado sobre mí. Entonces, si tienes 40, 50, 80, 90, 100 años y has hecho en tu vida algo que está fuera de la voluntad de Dios y has causado estragos en tu vida, toma la palabra de Dios. Ve a donde está la vida. Ya no vayas a donde está la muerte en el sistema del mundo. Ese sistema lo único que hace es preocuparte y hacerte que envejezcas más rápido, que venga a los 60, 70, 80 los inicios de un Alzheimer y de una senilidad, esas en las que se comienza a ir la memoria. No lo permitas. Es que él le da. No, tómalo en serio, hermanos, porque el diablo no le importa. A él si comienzas con eso, decir, ahí viene el alemán, me está dando. Es algo
sumamente serio que tú estás permitiendo en tu vida. En lugar de pararte, ir a la palabra y decir, no, la palabra dice que yo tengo la mente de Cristo. Y con la mente de Cristo hablo a mis neuronas, le hablo a mis dendritas, le hablo a mi funcionamiento en el cerebro y le digo, tienes la vida de Cristo en el nombre de Jesús. La palabra dice, comienzo yo a traer vida a algo que estaba muerto. Por eso en el Salmo 103 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Las águilas se rejuvenecen siendo animales, pues cuánto más nosotros, hermanos, con la vida de Dios. Si el mal causó esto que están viendo, pues espérense lo que va a ser el bien en mi vida, ¿verdad? Yo creo que ni cuando estaba joven corría tanto como corro ahora. Trato de correr nada más así, tres veces a la semana, 3 millas, ¿verdad? Pero ni siquiera cuando estaba en mi mejor condición corría eso, hermanos. A mí no me van a ver caminando, predicando así, o sea, en el nombre de Jesús. Pueden a lo mejor alguna vez verme que estoy haciendo eso, pero estoy diciendo soy sano por las llagas de Jesús. En las llagas de Jesús me fue dado el rejuvenecimiento. No me van a ver a mí nunca en derrota porque tengo la victoria de Jesús. Entonces, si tú hiciste lo que tú hiciste en tu vida, olvídate de lo que está atrás. Y sigue tu carrera hacia adelante con la vida Zoe de Dios que vivifica tu cuerpo mortal. Si ya lo dejaste y ya te vas a ir al cielo, bueno, pues tienes la seguridad de que tu espíritu está intacto. Y tan pronto como cierres tus ojos y los abras, vas a estar en la eternidad con un vigor y un nuevo cuerpo y con una nueva energía que nunca antes has tenido, hermano. Así que, ¿qué es lo peor que puedes pasar? Que te vayas al cielo. Yo no lo veo como algo malo, pero mientras estemos aquí, tenemos que glorificar y honrar lo que a Jesús le costó tanto para darnos. ¿Ok? Entonces, eso no solamente se hace un resumen, vaya, no hallo la palabra, pero, o sea, no solo se ejemplifica con la vida eterna, sino que en la cruz se nos dieron miles de promesas con las cuales podemos vivir en victoria ya, porque la misma fe de Jesús se nos dio a nosotros. Esa es la victoria nuestra, la fe que Él nos ha dado. Dice ahí en 1 Juan capítulo 5, ¿verdad? Bien, ok, entonces, la semana pasada terminamos y hoy vamos a seguir ahí con lo del reposo, pero terminamos en algo muy importante, hermanos, porque dijimos que lo primero que tenemos que hacer es ir y ante la situación que estamos pasando, ¿saben que me estoy dando cuenta? Que la parte número 14 del amor estaba primero y bueno, si hay tiempo la termino, la comienzo o la termino después. La primero que tenemos que hacer ante una situación adversa, lo primero, y se los vuelvo a recordar, porque me pongo a platicar no voy a decir con quién, pero me pongo a platicar con algunos de ustedes y escucho situaciones que están pasando en sus vidas, a lo mejor problemas, a lo mejor alguna enfermedad, pero no escucho lo primero que deberíamos de estar hablando, que es, ¿qué dice la palabra para esa situación? Nosotros como cristianos tenemos que ir a la palabra para encontrar la solución que Dios dio para toda situación. Viene una presión, viene una adversidad. Yo no voy al mundo a buscar la solución. Viene una situación de dinero. No voy al banco. Puede ser que Dios me guíe hacia allá, yendo a su palabra primero. Pero no voy a ir a encontrar mi solución. Tengo que ir al banco a ver si me puede, o tengo que ir con aquel hermano a ver si me puede prestar, o tengo que presionar a la congregación a ver si pueden dar. No. Hermanos, la carne no es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. Entonces, como tal, yo tengo que honrarlo a Él, porque si no,
voy a hacer exactamente lo mismo que hizo Nimrod. Nimrod es el sistema babilónico, el sistema en el que no se requería a Dios para nada. Un gobierno sin Dios, una educación sin Dios, sacaron a Dios de todas las instituciones, como algo que estuvo sucediendo aquí, ¿verdad? ¿Les suena? Entonces, nosotros, aunque somos cristianos y tenemos la seguridad de la vida eterna, nuestra respuesta ante alguna situación debe ser ir a la palabra de Dios a ver qué dice Dios al respecto. Y tomar esa palabra y respaldarla. Sí, ha querido venir sobre mí esta situación, pero hermanos, aunque tengo que ir al hospital y tengo que ir a identificar esto, pero la palabra dice que Él llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando yo muerto al pecado, viva la justicia, y por cuya herida fui sanado. Esa es la verdad, la recibí, soy sano en el nombre de Jesús, y voy y hago lo que Dios me diga que tengo que hacer. Pero voy con un respaldo, voy con palabra de Dios, hablándola y declarándola ante esa situación, y dice la palabra que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo. Bueno, la palabra es Dios. Claro que lo voy a decir en el nombre de Jesús, pero tengo yo que respaldar lo que estoy haciendo. No, sí, es que soy sano. Por eso, ¿eres sano? ¿Basado en qué? ¿Qué es lo que estás usando para decir soy sano? ¿O qué es lo que estás diciendo para decir soy rico? Porque tenemos que aprender a entrar en el reposo de Dios. ¿Ustedes saben cuántas veces el enemigo viene y nos dice, no van a poder pagar este edificio? ¿Ustedes saben cuántas veces nos ha dicho eso? Sin embargo, yo tengo un versículo que es mi versículo base, y cada vez que el enemigo viene y me dice eso, yo le digo, sí, pero espérame. O sea, el Señor dice, ya conoces la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Bueno, eso es lo que dice la palabra. Padre, gracias porque Jesús se hizo rico para que yo con esa pobreza fuese enriquecido. No he visto aún las riquezas, esas no me importa, pero tú en la cruz las ganaste, te doy las gracias, Padre. Alabo tu santo nombre y entro en el reposo tuyo, en la victoria de Jesús. Eso es lo que dice la palabra, y tenemos que solucionar. ¿A quién le vamos a creer? ¿Le vamos a creer a la situación o le vamos a creer a lo que Jesús hizo por nosotros? Yo les aseguro que en el momento que ustedes hallen a Noé, la gracia, el reposo, la situación va a salir huyendo, porque el temor no puede estar ante la santidad de Dios, ante la presencia del poder de Dios. Entonces, ante toda situación, hermanos, vayan a la palabra primero. Es que tengo este problema de mi hijo no hace caso, no quiere entender, ve a la palabra. Salmo 112, mi descendencia es poderosa en la tierra, y ánclate ahí. Ha tenido este problema, ha estado haciendo estas cosas, no ha querido, pero la palabra dice que mi descendencia es poderosa en la tierra. Y en eso reposo, en eso respaldo, en eso termino. No termino en una nota mala, termino en la victoria de Jesús, declarándola sobre la situación y llamando las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que convierte un hecho que tiene un estatus temporal y lo hace perfecto a un estatus de la verdad de Dios. Algo que tú ves, una situación que ahorita estás viendo de cierta forma, no quiere decir que así va a seguir estando siempre. Todo está sujeto a cambio. Solo falta nada más que entre Dios y esa cosa deja de ser y ahora es esta. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Entonces, no se dejen guiar por las apariencias, por los 5 sentidos físicos, por lo que tocan, por lo que ven, por lo que oyen, por lo que gustan. No se dejen guiar por esas cosas, porque esas cosas están sujetas al cambio ante la poderosa mano de Dios, la palabra de Dios. Respalden todo con la palabra de Dios. Viene una situación, voy a la palabra de Dios. ¿Sí?
Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Ok, por eso dice ahí en Proverbios 4:22 que las palabras de Dios son vida y medicina para los que las hallan. ¿Ok? Si te encuentras en pánico, si te encuentras preocupado, si te encuentras en alguna situación difícil, no vayas a consultar primero a la carne. Ve primero a consultar a Dios. ¿Ok? Y luego puedes ir a donde Dios te dice. Ok, ahora, el reposo, hermanos, dijimos que cuando Dios habla del reposo, y vamos a ver algo muy interesante hoy, pero cuando Dios habla del reposo, está hablando no exclusivamente de decir, ya no trabajes. Todo aquel que crea que no tiene que trabajar, está en un error del enemigo. No, Dios no está diciendo que dejes de trabajar, porque ni siquiera Él dejó de trabajar. Dios está diciendo que entres en su reposo, en su provisión, haciendo lo que a ti te toca. Entonces yo tengo que salir a trabajar, pero haciendo en mi interior, descansando y sabiendo que todo lo que Dios hizo ya fue hecho para mí, y tengo yo una tranquilidad, una situación en mi interior. Déjenme ver cómo lo dice. Dice en el diccionario, es el Vines, creo, no lo apunté, pero estoy seguro que es el Vines. Dice que es un descanso interno, to rest inwardly, un descanso interno. Pero fíjense cómo lo dice, aún el diccionario, que yo sé que no es de palabra de fe, yo sé que no tiene esa palabra, pero fíjense cómo lo define. Es un descanso interno por intervención divina. Eso es lo que dice la definición. Entonces, ante la obra terminada de Dios, ante la intervención divina, yo descanso en mi interior, trabajando y haciendo lo que tenga que trabajar, lo que tenga que hacer. Es exactamente lo que Dios hizo. Ahora vamos a entrar en este proceso para que lo entiendas un poquito más y ver algunas cosas del Shabbat y que no es malo, hermanos, pero tenemos que entender el propósito que había para eso, ¿verdad? Que es considerada como, muchos dicen, es que son las fiestas de Jehová en Levítico 23. Bueno, sí, pero si tú lees, comienza primero con que guardes el sábado, todas las semanas, ¿verdad? Entonces, algo importante hay ahí en guardar ese sábado, así como guardabas la Pascua y guardabas los panes sin levadura y guardabas las primicias. Nada más que una vez que viene el cumplimiento de cada una de ellos, pues entonces ya no lo guardo con el fin de ver la manifestación de eso, porque ya se manifestó. Entonces, las primeras 4 fiestas y el Shabbat ya tuvieron su cumplimiento en Cristo Jesús. Pues lo vamos a ver, a entender desde el punto de vista del reposo. ¿Ok? Bien, ahora vamos a Hebreos 4, capítulo 4. Ahí pongan su dedo en Génesis 1, porque ahorita vamos a volver. Y vamos a Hebreos capítulo 4. Y vamos a ver algo, hermanos, que Dios me mostró esta semana en los tiempos de estudio, que no había visto antes. Y no quiero decir que soy el primero y el único que se lo ha mostrado Dios. No, ya se lo ha mostrado a muchas personas. Pero a mí me tocó verlo esta semana, ¿verdad? Y dice en el versículo 1, dice, temamos pues en reverencia. La palabra temor, acuérdense que en el Nuevo Testamento no es tenle miedo a Dios y escóndete porque ¿qué va a hacer si no diezmas? Como decía Jorge, ¿verdad? No. Esas cosas son cosas religiosas. Dios no va a alzar su mano y va a decir, no completaste el diezmo. Pues entonces tu carro no va a trabajar toda esta semana. Ese es el diablo el que te está haciendo eso, haciéndote creer que es Dios. Y tú le estás echando la culpa a Dios.
Y el temor viene y quiere decir, bueno, no voy a entrar en eso. Ya saben a qué me refiero. Entonces dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pero el pueblo de Israel fue invitado a entrar en el reposo de Dios en la tierra prometida y no quisieron entrar y anduvieron vagando 40 años en el desierto, hermanos, por no haber querido, por no querer entrar en el reposo de Dios, en donde ya todo estaba provisto. La tierra ya tenía leche y miel, fluía. Todo lo que ellos necesitaban ya estaba hecho. Y no me quiero adelantar, es que está muy bueno todo, pero espérenme tantito. Entonces, cuando dice entrar en su reposo, la palabra que se usa ahí, hermanos, en reposo, es simplemente en descansar en él por ese día. ¿Se acuerdan ustedes cuando en Éxodo, que salieron de la tierra de Egipto, y los primeros días antes de cruzar el mar Rojo, el mar de Acaba, el mar del Arrecife, la parte derecha del mar Rojo, antes de cruzar ese mar, ellos comieron los panes sin levadura, que no tuvieron tiempo de ponerles esa levadura para que se inflaran, y tuvieron que comer la provisión que habían hecho para esos días. Pero una vez que cruzaron el mar Rojo, comenzaron los problemas de sed, comenzaron los problemas de hambre, y comenzaron a rebelarse contra Moisés y contra Aarón, y Moisés fue a Dios, al Padre, y el Padre les dijo, diles que todos los días va a descender del cielo algo, pan del cielo, que yo les voy a estar proveyendo para que coman todos los días. Y voy a hacer también que la carne de codornices venga y ellos puedan recoger las porciones que yo te voy a decir hoy. Dios no respondió a la falta de fe o a la incredulidad o al pecado del pueblo de Israel, porque todavía estaban bajo la gracia. Venían saliendo de Egipto, pero la ley todavía no había sido dada. Entonces Dios respondió proveyendo y les dijo, todos los días vas a recoger la porción necesaria de maná, que ellos dijeron, ¿y esto qué es? Eso es lo que significa maná. ¿Y esto qué es? Así dice en la palabra, ¿verdad? Es la definición. ¿Y esto qué es? Entonces, vas a recoger la porción necesaria para que se me hace muy interesante el hecho de que Dios les mandó que recogieran un gomer de maná, que es el 10% de un efa. Algo tiene que ver ahí con el diezmo, por ahí va, ¿verdad? Pero no es el tema ahorita. Y les dijo, no recojas más ni recojas menos, simplemente la porción para cada uno. Todos los días vas a recoger lo que yo te provea. El mundo ya estaba bajo la intervención del maligno, bajo la maldición de que la tierra producirá cardos y espinos. Pero Dios estaba mostrándole al pueblo de Israel una provisión diaria, sin que ellos tuvieran que trabajar y sembrar para poder recibir esa provisión, más que por gracia ir y recoger lo que se iban a comer ese día. Y les dijo, no recojas más de lo que necesitas. Pues con esto, hermanos, sigue haciendo, porque Jesús en el Nuevo Testamento, como lo dijo Saúl, es nuestro maná, es el pan que descendió del cielo. También tiene aplicación al Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento les dijo Dios, no comas más de eso, porque todo lo que recojas de más, perdón, no comas, recojas de más, se va a echar a perder, se va a engusanar. Con esto dando a entender a nosotros en este tiempo en que no podemos estar viviendo más que de la porción diaria que estamos leyendo y siendo instruidos. No podemos vivir hoy de lo que leí ayer. Tengo hoy que seguir recogiendo el maná del cielo que es Jesucristo.
Y Dios lo proveyó todos los días, los 6 días de la semana. La porción diaria, tú ibas y la comías, la recogías, ibas y la comías, ibas y la comías. Y el séptimo día, el sexto día recogías doble porción para que el séptimo practicaras Levítico 23. La provisión de Dios para que practicaras que en un futuro Dios iba a intervenir y nos iba a traer nuevamente a la provisión que dio en Génesis 1, cuando dijo Dios, todo está hecho, y reposó Dios en el séptimo día, para que practicáramos que la provisión total de Dios venía de Él y no consistía de mi esfuerzo. Entonces 6 días recogían la porción, que no tenían que trabajar para ella, comían, pero en el séptimo comían de lo que habían recogido y en ese día adoraban y alababan a Dios por la provisión completa de toda la semana, que es una de las definiciones de Shabbat. Es una de las definiciones. No solamente significa el séptimo día, la palabra Shabbat, dijimos, representa también el intervalo que hay entre los 2 sábados. La provisión de Dios es toda la semana, todas las semanas, por toda la eternidad, que es en Cristo Jesús. Porque también dice la palabra que en Mateo dice que Jesús es Señor sobre el Shabbat. ¿Ok? Sobre la provisión. Él la hizo. ¿Quién es mayor? ¿El que hizo la casa o el que hizo la casa? ¿Se acuerdan dónde dice eso? Ahí en Hebreos 3, versículo 1. En Hebreos 3 dice, por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote, considéralo, de nuestra confesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Por qué vamos a estar siguiendo un día si ahora podemos tener al que hizo el día? ¿Por qué vamos a estar dependiendo de una provisión, de un salario, si tenemos al que proveyó todas las cosas? ¿Me entienden, hermanos? No tenemos que guardar el día para poder recibir. Tenemos al que hizo el día. Ahí voy caminando. Muy bien. Entonces, la palabra reposo en Hebreos 4:1 significa descansar. Pero ya dijimos descansar de qué, ¿verdad? No quiere decir, es un descanso interno. Y luego, en el versículo 3, pero los que hemos creído entramos otra vez en el reposo de Dios, en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, hablando del pueblo de Israel. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Reposó sigue siendo la misma palabra, anapauo, o creo que la otra que se usa es catapausis, que es simple y sencillamente descansar. Eso es todo lo que representa. Todas las veces que hemos leído la palabra reposo, significa nada más descansar, reposar, es todo. Pero luego sucede algo muy interesante, porque dice en el 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras. Otra vez, catapausis, nada más descansó. 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, en mi descanso. Está hablando de reposar internamente, sí, pero está usando una palabra distinta. Todas estas veces está usando una palabra distinta a Shabbat. No es Shabbat. ¿Ok? Ahora, 6, síganme. Bueno, la 6 no tiene el reposo. Digo, no tiene esa palabra. El 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, otra vez, catapausis, la misma, el descanso, no hablaría
después de otro día. Pero luego viene el versículo 9, hermanos. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y cuando aquí usa la palabra reposo, ya no está usando la palabra catapausis. Ya no está, todas las veces que lo dijo anteriormente, aquí ya no lo está usando. Aquí nos está mostrando la palabra reposo en todo este capítulo, única y exclusivamente, una sola vez, para que nosotros vayamos a consultar lo que significa el Shabbat, lo que representa el Shabbat. Y aquí la describe como sabatismo. El reposo lo describe como sabatismo. Es el único diferente. Entonces dice en el 9, por tanto queda un Shabbat para el pueblo de Dios. Y para poder entender lo que nos quiere decir con esa palabra, tenemos que ir, hay una regla que es bueno que la sepan, hay varias reglas, ¿verdad? En una de las materias de cuando estudian en el seminario que se llama hermenéutica. Y la hermenéutica, hermanos, es cómo interpretar la Biblia. Y hay diferentes formas de hacerlo, pero puntos para hacerlo. Pero uno de ellos es que cuando quieras tú saber el significado de una palabra, te vayas siempre a la primera mención donde se hace en la palabra de Dios, ¿verdad? Como la gloria, o sea, te vas ahí a Génesis, a donde se mencione primero en la palabra de Dios. Y cómo se define en esa primera parte es lo que determina el significado en todo lo demás. Tiene que ver con esa primera definición. Entonces, la primera vez que se usa la palabra Sabbat, es en Génesis capítulo 2, que les dije, no quiten su dedo de ahí. Vamos allá para ver qué quiere decir o qué me está diciendo cuando en Hebreos me dice, le quité el dedo de acá. Cuando en Hebreos nos dice, por tanto, queda un Shabbat. ¿Cuál fue el primer Shabbat? Cuando Dios descansó. Y eso está en Génesis 2. Entonces, todo lo que la representación o la definición o el contexto de ese descanso es el significado que yo te estoy autorizado por la Biblia, porque otro de las reglas de hermenéutica es la Biblia se contesta con la misma Biblia y no con opiniones de gente, porque opiniones de gente hay muchas, por eso hay tantas denominaciones. No es que dice esto, no es que dice el otro, no, pues vete por tu lado, no, pues yo también. Ya les conté el chiste a qué iglesia ahora de la... No, sí se los conté, ¿no? El de la isla que llega el náufrago ahí a la isla y pues está muy solo y se hace una iglesia por fin para no estar tan solo, ¿verdad? Y la hace allá en la colina, allá muy, muy bonita, la edificó y todo. Y asistió, estuvo yendo por meses, pero de repente llegaron otras personas a rescatarlo. Entonces, al ver la isla, le dijeron, oye, ¿aquello qué es? Pues es la iglesia a la que asistía antes. ¿Cómo que asistías antes? Pues, ¿a dónde vas ahora? Dice, a esta otra que está acá. Solo, no batalló para saber, se contradijo, sí, peleó con él mismo solo y hizo otra iglesia de este lado, ¿no? Entonces, así estamos los cristianos, hermanos, que porque dijo que el bautismo se enojó y se fue para este otro lado y que, bueno, pues ok, ya lo hicieron, pero estamos instruidos por Dios para seguir la verdad de Dios, no la verdad de los hombres. Está bueno, ¿verdad? Me lo contó un hermano que ya está con el Señor, el hermano King. Y sí, pero él tenía mucha gracia para contarlo. Yo también, gracias a Dios. Muy bien. Ok, entonces la primera vez que vemos
que vemos la palabra reposo es en el Antiguo Testamento, por lo tanto vamos a ver qué es lo que representa para poder interpretar lo que se nos dice en Hebreos 4, donde dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Todavía queda un solo reposo para este pueblo. Es decir, me voy a Génesis 1, 31, en donde todo lo que Dios hizo, la luz, me puedo leer todo el capítulo, ¿verdad? Hizo la luz y luego la expansión y separó las aguas de abajo con las aguas de arriba, porque así estaba antes el planeta, tenía una capa laminizada de agua congelada, ¿verdad? Con hidrógeno arriba, y lo recubría de manera que giraba la tierra en su interior y era como un invernadero, hermanos. Entraban los rayos del sol y la tierra siempre estaba en una perfecta temperatura. No había estaciones, no había lo que ahora vemos, ¿verdad? Los extremos del calor y el frío. Todo estaba perfectamente creado, con música entre los planetas, donde el viento espacial, ¿verdad? Tocaba las cuerdas o los planetas y emitía cierta música que llegaba hasta el jardín del Edén. Entonces, a eso vamos, ¿verdad? No hemos perdido nada, pero les digo cómo era para que sepan a dónde van, parte de dónde vamos, ¿verdad? Lo que vamos a estar viviendo en esos tiempos. Pero la formación de las hierbas y de los árboles y de las especies, de las aves, de los animales, y finalmente puso al hombre cuando terminó todos los días, ¿verdad? Entonces no hizo el hombre para el día, sino hizo los días para su creación. No tenemos por qué estar sujetos nosotros a nada de las obras creadas, porque nos hizo Dios para disfrutarlas, todas ellas, ¿verdad? No para estar esclavos a todo eso. La religión te hace esclavo de eso. Y una vez que Dios terminó todo eso, dijo, y vio Dios que todo lo que había hecho era perfecto, estaba funcionando perfectamente, se hizo para atrás para descansar. Pero luego en el capítulo 2, hermanos, comienza diciendo esto: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, todo lo que el universo contiene, además del cielo y de la tierra todo lo demás que está ahí, fue acabado, y todo el ejército de ellos. 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y Shabbat, reposó Dios. Ahí está el significado, ahí está la representación de lo que andamos buscando. Entonces el Shabbat, hermanos, lo que significa es la provisión total de Dios para nuestras vidas, de manera que no tengamos nosotros que intervenir tanto en la creación del funcionamiento de algo que Dios terminó completo. Dios lo terminó por nosotros para que nosotros pudiésemos disfrutar de eso. Eso es lo que el Shabbat trae, el disfrutar de una obra terminada. Entonces, si yo lo traigo, todavía queda un Shabbat para el pueblo de Dios, entonces, y tomo el significado de Génesis 1, entonces yo puedo con toda seguridad decir que ese segundo Shabbat me tiene que proveer a mí, esa es la voluntad de Dios, todo lo que yo necesito, sin que tenga yo que intervenir para mi provisión, para mi sanidad, para mi casa, para mis relaciones, para mi trabajo, para mi abundancia, para todo. Todo está provisto en Cristo Jesús. Él es mi Shabbat. Él es mi reposo. En Él tengo toda la provisión. Lo que una vez se perdió, Dios lo restituyó ahora en el segundo descanso, en el segundo Shabbat. Por eso dice que queda otro Shabbat para el pueblo de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, en Él tenemos absolutamente todo. Vamos entonces a buscar lo que el
el reposo en Él provee. ¿Qué es todo? Ya no tengo que estar ansioso, ya no tengo que estar en pánico, ya no tengo que recurrir a las instituciones bancarias, ni a los sistemas del mundo, ni a mis hermanos, ni a esto, ya no tengo yo que más que a Él, al que proveyó absolutamente todo para mi casa, para mi bienestar, para que disfrutara de esta vida, aunque el mundo se esté desbaratando, yo tengo toda provisión en Cristo Jesús. El problema de los cristianos es que no reposan, no le creen. Me voy a incluir, no le creemos. Por eso no reposamos, por eso andamos buscando en otro lugar lo que Dios te dijo: yo te proveo si tú confías. Sí, sí confío. Bueno, ¿en qué estás basado? Pues tú dijiste. ¿Me entienden, hermanos? Dios se somete a su propia palabra. Dios no viola sus principios. Ok, ¿me crees que yo soy tu proveedor? ¿En qué te basas para creer que yo soy tu proveedor? Señor, Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por esa provisión. Señor, alabado sea tu nombre, porque en ti tengo ese descanso, y en Cristo fue conseguido para mí. No me falta absolutamente nada, aunque no sé cómo lo voy a hacer para pagar esta deuda que tengo aquí, pero en realidad no me debe ni siquiera de interesar, o de causar ansia o pánico o temor en mí o preocupación, porque tu palabra dice, y yo confío en ti, yo confío en tu palabra. Señor, gracias por tu provisión, nada me falta y sigo trabajando en mi día. Esa es la confianza que le está faltando a la iglesia, hermanos. Confiar en Dios en toda su provisión. Tomar su palabra y decir: te creo por lo que dice tu palabra, y no necesito depender del mundo para que sea provisto. Así que en eso descanso cuando viene la situación de este edificio. No me interesa, no me quita el sueño, hermanos. No sé cómo, no sé. Digo, cualquiera que me pregunte ahorita: no, pues es que lo tienes que, pues no, yo te voy a decir: no, pues no puedo, no lo puedo, pero en Cristo todo lo puedo. Y Cristo me proveyó a mí para esto, me proveyó para más. Allá no hay escasez. Así que Él dice que Él se hizo pobre siendo rico para que yo con su riqueza con su pobreza fuese enriquecido. Pues entonces esto está provisto. No necesito andar buscando en algo más. De aquí, Señor, a donde Él me guíe, yo voy y hago lo que me corresponde hacer. Pero este edificio, hermanos, se los estoy diciendo desde ahorita, está totalmente provisto. Es su obra. Es su obra, no es la mía. Entonces, ¿por qué me voy a poner a preocupar yo por esas situaciones cuando Él es mi proveedor? Y Él me dice, Él mismo me dice: entra en mi reposo, descansa en mí. Yo soy tu proveedor, no andes buscando más allá. Haz lo que te corresponde, cree lo que necesites creer de mi palabra, pero no andes buscando por ti mismo cómo solucionar las cosas, porque mi palabra dice. Ese es nuestro reposo interno. El problema es que no lo hacemos. El problema es que andamos creyéndole más al pánico, a la preocupación, y andamos dándole todo el tiempo: ay, ¿cómo le voy a hacer para hacer esto? ¿Y cómo le voy a hacer esto para esto? Lo otro. Si le pones tiempo a eso, te aseguro que ocupa gran parte de tu día que estás despierto, sin contar las horas, porque el diablo también te está hablando ahí cuando estás dormido. Pero necesitamos comenzar a sustituir la palabra de Dios y a dar la solución que Dios da para ese problema. Ah, sí, no, pero espérame tantito. La palabra dice, y comienzas tú a hablarla, la preocupación se va. No se puede quedar ante la presencia de Dios. Si todavía sigue estando, sigue hablando, sigue confesando la palabra. Ve a otro versículo, a lo que necesites, hermanos, que Dios te haya dado, establécete en ahí. Eso era la palabra del amor de hoy. El número 14 es la palabra que está escrita ahí. El amor, todo lo soporta, que es la palabra, está ahí upomeno, y esa palabra upomeno es upo abajo y meno
habitar. Pues cuando yo habito, cuando yo creo algo que la palabra dice, habito en ella. Y no hay nada, ninguna presión, no hay absolutamente ninguna circunstancia, no hay que venga una y otra vez y otra vez. Cuando yo estoy en esa parte del amor de Dios, estoy tan bien enraizado y le creo a Dios tanto que nada me puede mover de ese lugar. Esa es esa palabra upomeno. Bueno, ya la dije. Entonces necesitamos nosotros practicar eso, hermanos. Que nada nos mueva de donde Dios nos dice que debemos de estar en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ok, ya estamos digo, para terminar esta sesión, todavía faltan más cosas que quiero ver. Juan 6:33. Tengo unos cuantos versículos más. Déjenme, se me olvidaba, ahí en Génesis 2, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y Shabbat, el día séptimo, de toda la obra que hizo. Y luego le dice Dios, a ese séptimo día, te bendigo. Lo bendijo Dios, para que ese día pudiese, y algo curioso, no curioso, es otra diosidencia. Cuando Dios usa la palabra y lo bendijo ahí, otra vez vuelve a usar ese numerito que siempre les digo yo, 8:53, que representa el Aleph Tab, o sea, todo el verbo. Entonces la une a la palabra porque la bendición viene de él mismo, de Jesús. Aunque no tenía cuerpo en este entonces, pero la bendición, el incremento para prosperar, que es la bendición, eso es lo que significa prosperar para incrementar, lo puso sobre el día Shabbat también, porque dice ahí, y lo bendijo y lo santificó, lo separó como bendito. Pues quiere decir que vamos a volver a lo que Dios hizo en Génesis 1:31, Génesis 2:2, en el que Dios reposó. Vamos a volver otra vez a ese segundo reposo total. La iglesia va a reposar, hermano, de toda. Por eso dice, entremos en su reposo, no en el de nosotros. No se está refiriendo a nuestras obras, se está refiriendo a entrar en el reposo de Él, en lo que Él proveyó para que yo pudiese descansar internamente. Y ya estamos ahí, hermanos. No tenemos que esperar a que Jesús baje del cielo para darnos ese reposo que todos están esperando. Ya lo podemos nosotros comenzar a vivir aquí y ahorita por su palabra. Comencemos a practicarlo y a ver esa gloria que está por manifestarse. Entonces, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Porque en él ahora nosotros reposamos de toda la obra que fue finalizada en la cruz, cuando Jesús dijo, consumado es. La obra quedó otra vez terminada y reposó Dios, y ahora está viendo cómo la iglesia y su palabra y todo está funcionando tan perfectamente que ya no necesita añadirle otra obra más, ya no necesita venir y bajar y hacer esto, ya no necesita volver a resucitar, ya no necesita hacer absolutamente nada. Todo lo que hizo, ahora nosotros tenemos que tomarlo y con la misma palabra ponerlo en funcionamiento de manera que se cumpla lo que está escrito y venga el que ha de venir. Pero ya podemos comenzar a vivir en esa victoria, hermanos, y yo quiero que ustedes se den cuenta de eso. Concéntrense de aquí en adelante en la victoria de Él, en Cristo Jesús. Nosotros ya la tenemos. Bien, ya mero acabamos. Génesis 6:33, rapidito. Juan 6:33, gracias, Chuy. ¿Cómo sabes? ¿Traes mis apuntes? Ya dije. La carrilla luego. Juan 6:33 dice, nada más para entender que Él es el
el maná del cielo, en el que nosotros tenemos la provisión diaria de Dios hoy, y mañana vamos a tener la misma provisión diaria de Dios, pero no podemos vivir en el maná antiguo, ¿verdad? Sino en el fresco que tenemos que comer todos los días. 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está hablando de Jesús, muy bien. Y luego en 6:41 dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, el maná que descendió del cielo. ¿Sí? Muy bien. 6:51, dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿En el cielo? No, aquí en la tierra. Lo está hablando aquí en la tierra. Y el pan que yo daré es mi carne, ahí lo comienza a describir, la cual yo daré por la vida del mundo. 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná. Ya lo está ahora comparando con el maná, el ejemplo que estábamos dando. Ahora él es el nuevo maná, diario. ¿Ok? Y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Mateo 12:8. Ya son nada más versículos para respaldar lo que estamos dando. ¿Les ha servido, hermanos, el día de hoy? Es una bendición estar donde estamos ahorita en estos tiempos. Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. El Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Nosotros no estamos sujetos a guardar el día porque estamos por abajo de eso. No. El que hizo el día vive en nosotros. El que hizo el día vive en nosotros. El Shabbat se pone debajo de nosotros, no nosotros al día. Entonces, si yo quiero adorar y glorificar a Dios, puedo escoger cualquier día de la semana para hacer, o todos los días. ¿Verdad que sí? Porque soy Señor en Él, que es la cabeza de toda la semana. Hijo, gloria a Dios. Hebreos 3, 2 y 4. Ya estamos en el penúltimo. Hebreos 3, 2 y 4 creo que lo habíamos leído. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Hebreos 3, él fue, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Cuanto mayor honra, dice el 3, tiene el que hizo la casa que la casa en sí. Muy bien, ya lo habíamos leído. Entonces, la bendición de Dios está totalmente liberada sobre su iglesia. Es decir, el poder para prosperar está totalmente liberado para la iglesia de Él, para el cuerpo de Cristo, siempre y cuando su iglesia confiese la misma palabra que Él. Porque es Él el que nos dio la victoria, es su palabra el que tiene el poder para cambiar todas las cosas. Si estamos conectados a Él en toda situación, vamos a estar extrayendo la victoria y el poder que está en Él. Así que tenemos la seguridad y la certeza de estar siempre en victoria. Amén. Ok, la semana que entra seguimos con el tema del reposo, pero ya tenemos suficiente, hermanos, para estar practicando esa victoria. Así que de aquí en adelante, cuando les pregunte algo, voy a estar así muy atento a lo que me digan. Sí,
Y voy a estar, no es que tengo esta situación y los voy a dejar hablar, hermano. No les voy a decir nada. Pero cuando terminen, espero que terminen con el versículo que les está respaldando. Es que no sé qué voy a hacer porque voy a ir acá y me hablaron de acá del el que sea, el abogado o esto, el otro. Y voy a estar esperando que me diga. Pero la palabra dice, ¿ok? Es, ¿por qué tanta, sí, ¿cómo se dice? Sí, insistencia, énfasis en eso, porque es lo único que nos da victoria, hermanos. Lo demás ya sabemos que los humanos no somos muy confiables para obtener la victoria por nosotros mismos, ¿verdad? Amén. Vamos a estar de pie.